Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos transmitiendo para poderles llevar una enseñanza como cada 15 días. Esas enseñanzas son parte de un curso de fundamentos cristianos. Es necesario y es importante que ustedes los escuchen, los lean, repasen, para que su fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios se afirme cada día. Voy a continuar con la enseñanza acerca de lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. La semana antepasada toqué 10 puntos de lo que la Biblia habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy continúo. Antes hago un breve repaso, diciéndole que Dios se reveló de muchas formas y se ha revelado y sigue revelándose de muchas formas a la humanidad. Una de ellas es la Biblia, pero más plenamente nuestro Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, decidió vivir en este mundo, nacer de una forma natural como nace cualquier ser humano, y todo esto lo hizo para llevar a cabo la obra redentora, la obra salvadora, la cual Dios había prometido desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia y en pecado. Dios prometió que el enemigo, la serpiente, no se saldría con la suya, sino que él enviaría un Salvador para la humanidad. La lección pasada hablé acerca de nuestro Señor Jesucristo y dije que ¿quién era Jesús? Dije que Jesús era el eterno Hijo de Dios que vino a la tierra en forma humana, pero que Él había existido como Dios mismo desde la eternidad, y que a través de Jesús la creación fue realizada en este mundo. Dios realizó la creación a través de su Hijo Jesucristo, que era la palabra. Vimos otros puntos, como el de por qué tuvo que dejar Jesús su posición como Dios, como Rey en el cielo, y venir a vivir a la tierra. También vimos cómo fue que Jesús vino a este mundo. Vimos también cómo fue posible que María tuviera un hijo, María, la madre de Jesús, tuviera un hijo siendo virgen. Vimos dónde nació Jesús, por qué le fue dado el nombre de Jesús, por qué se le llama Jesús Cristo o el Cristo. Vimos también si Jesús fue tan humano como nosotros lo somos. También vimos qué hizo Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra, cuál fue la obra o la actividad que Él realizó, y cómo respondió la gente a los milagros y a las enseñanzas de Jesús. En ese punto nos quedamos y continuamos con el punto número 11, no sin antes hacer una oración para que nuestro Dios guíe esa enseñanza y nos pueda traer revelación acerca de su palabra. Señor, gracias esta mañana, porque una vez más, Señor, tú nos permites compartir una parte, Señor, de tu palabra hacia las personas, hacia los hermanos. Permite, Señor, que esa enseñanza sea de bendición para la vida de quien lo escucha. Padre, también te pedimos por la sanidad de tu pueblo, por los enfermos, Padre. Sé tú con ellos, Padre. Dales de tu amor, Señor,
que su fe pueda crecer, Señor, para creer que tú puedes sanar sus dolencias y sus enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. El punto número 11 dice: ¿cómo respondieron los líderes religiosos a los milagros y a las enseñanzas de Jesús? Aunque algunos de los líderes religiosos creyeron en Jesús, la mayoría de ellos tenían celos de lo que Jesús hacía. Tenemos que recordar que Jesús hizo muchos milagros, cosa que los líderes religiosos de su tiempo pues no podían realizar. Entonces ellos veían en Jesús algo diferente, porque no nomás era su mensaje, sino que también él obraba milagros dentro de la gente. Ellos estaban molestos porque se les hacía que Jesús ignoraba sus tradiciones, sus ritos y sus costumbres. Ellos se molestaron porque sintieron que él ponía en duda su liderazgo, el liderazgo de las personas religiosas de su tiempo, y que no respetaba su autoridad. Y estaban especialmente preocupados porque Jesús afirmaba que él había venido del cielo y que era verdaderamente el Hijo de Dios. Así que eventualmente entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, para que lo matara. En Juan 6:42 nos dice: y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? En Mateo 26, versículos 62 al 64 nos dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y en Mateo 27:18 nos dice: Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, los líderes religiosos estaban en contra de Jesús, porque ellos pensaban que Jesús no respetaba la autoridad de ellos. Debemos recordar que los líderes religiosos en ese tiempo eran la máxima autoridad. Eran como jueces y tenían un rango de autoridad superior en el pueblo judío. Cuando Jesús viene, empieza a enseñar, empieza a dar sus enseñanzas y a hacer sus milagros, ellos sintieron que la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo, Jesús no la estaba respetando. Entonces, esos celos, esa manera de pensar de ellos, hicieron que ponerse en contra de Jesús. El otro punto que vamos a ver: ¿descubrieron los judíos o el gobernador romano que Jesús fue digno de muerte? ¿O le encontraron alguna culpa? No, los líderes judíos trataban asiduamente de encontrar razones por las cuales Jesús debía ser ejecutado, pero no las encontraron. Pilato, el gobernador romano, también personalmente probó a Jesús. Después de interrogarlo, Pilato anunció públicamente que encontró a Jesús inocente de toda maldad. En Mateo 26, versículos 59 al 60 nos dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban acusando a Jesús. En Juan 19, versículo 4 nos dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo a los judíos allí reunidos: mirad, os lo traigo afuera, refiriéndose a Jesús, para que entendáis que ningún delito hallo en él.
La siguiente pregunta es: ¿por qué por fin decidió Pilato ejecutar a Jesús, aunque él sabía que Jesús era inocente? Jesús afirmaba que fue el rey espiritual de los judíos. Los líderes judíos persuadieron a Pilato que él tendría problemas serios con el emperador romano, el César, si él dejara en libertad a alguien quien pretendía y se decía rey. Los líderes judíos hacían tanto alboroto que Pilato finalmente se rindió a sus exigencias. En Juan 19:12 nos dice: desde entonces procuraba Pilato soltar a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Mateo capítulo 27, versículo 24 nos dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Otros versículos en Marcos 15, 6 al 15, Lucas 23, del 22 al 25, y Juan 19, del 7 al 16. ¿Cómo murió Jesús? Los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y después lo llevaron a un lugar llamado el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Nos dice Mateo 27, versículo 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, les escarnecían y se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. En Mateo 27:37 nos dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. En Lucas 23, versículo 44 al 46 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Otros pasajes bíblicos que hablan acerca de esto: Isaías 53, del 1 al 12, Mateo 27, del 27 al 56, Marcos 15, versículos del 16 al 39, Lucas 23, versículo 26 al 49, y el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 16 al 37. ¿Qué pasó al cuerpo de Jesús después de que murió? José de Arimatea, un discípulo secreto, por así decirlo, de Jesús, y un miembro prominente del concilio judío, recibió permiso de Pilato para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Él y otro hombre llamado Nicodemo envolvieron el cuerpo en una tela de lino y lo colocaron en el sepulcro nuevo de José, e hicieron rodar una piedra grande delante del sepulcro. En Lucas capítulo 23, versículo 53 nos dice: José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar al cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes,
y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Eso lo vemos también en Juan 19 del 38 al 40. Y quitándolo, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Eso está en Lucas 23:53. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Eso está en Mateo 27, versículo 60. Otras lecturas también están en Mateo 27, del 57 al 65, Marcos 15, del 42 al 47, Lucas 23, versículo 50 al 56, Juan capítulo 19, versículo del 31 al 42. ¿Se quedó en el sepulcro el cuerpo de Jesús? No. Después de 3 días Jesús se levantó de los muertos y salió de la tumba en la cual le habían puesto José y Nicodemo. Un terremoto violento tomó lugar y un ángel bajó del cielo. Removió la piedra que estaba delante del sepulcro y se sentó en ella. Cuando algunos de los discípulos de Jesús llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, vieron que la piedra fue rodada aparte. La tumba estaba vacía y un ángel estaba allí para contarles lo que había pasado. Hay que notar que el ángel no removió la piedra para que Jesús se pudiera escapar o pudiera huir, sino que removió la piedra para que los otros vieran que el sepulcro estaba vacío y obviamente para que ellos pudieran entrar al sepulcro. Nos dice Mateo 28 del 1 al 6. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. En Hechos capítulo 2 versículo 24 nos dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, es decir, por la muerte, hablando de Jesús. En 1 Corintios 15, versículo del 3 al 6 nos dice: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Otros textos bíblicos: Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8, Lucas 24, versículo del 1 al 12, Juan capítulo 20, versículo del 1 al 18, Hechos 3, 14 y 15, Hechos 10, del 39 al 41, Hechos 17, versículos del 2 y 3. ¿Por qué tuvo que morir Jesús si no tenía pecado? Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó en sí mismo el castigo que nosotros recibiríamos o merecíamos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, pudo pagar el castigo de los pecados de nosotros. Por su increíble amor y gracia, Jesús de buena gana dio su vida para que nosotros, quienes confiamos en Él, tengamos vida eterna en su presencia gloriosa. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otros textos: Isaías 53 del 5 al 6, Romanos 5 del 6 al 11, 1 Corintios 15,
3 y 4, 2 Corintios 5, versículo 15, Gálatas 1, 4, versículo 4, Gálatas 3, versículo 13, Colosenses 1, del 19 al 20, Hebreos 2, versículo 9, Hebreos 9, versículo 28, 1 Pedro 1, versículo del 18 al 21, 1 Pedro 2, versículo 24, 1 Pedro 3, versículo 18, 1 de Juan 3, 5, 1 de Juan 4, del 9 al 10, y Apocalipsis 1, versículo del 5 al 6, y Apocalipsis 5, versículo 19. ¿Qué hizo Jesús después de que se levantó de los muertos? Después de que resucitó, durante 40 días Él permaneció en la tierra para probar a sus seguidores que de verdad estaba vivo, había resucitado, y para darles más instrucciones. Durante los 40 días Él apareció a sus discípulos varias veces, y también apareció en una ocasión a un grupo de más de 500 personas. En Hechos 1:3 nos dice a quienes, hablando de sus discípulos, también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 nos dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y en Mateo 28, versículo del 18 al 20 nos dice, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Otros textos en Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 18, en Lucas capítulo 24 del 13 al 49, en Juan capítulo 20 versículo del 1 al 31, igualmente Juan capítulo 21 del versículo del 1 al 25, en Hechos 1 capítulo del 1 al 18. ¿Qué hizo Jesús después de los 40 días? Jesús regresó al cielo, donde Él ahora reina sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Nos dice Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló a sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Lucas 24, versículo 51 nos dice, y aconteció que Jesús, bendiciéndolos, hablando de sus discípulos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En Efesios 1, versículo 20 al 22 nos dice, Dios resucitando a Jesús de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otros versículos que podemos ver es en Lucas capítulo 24, versículo del 50 al 53, en Hechos 1, versículo del 9 al 11, de 9 al 11, Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 26, y 1 de Pedro 3, versículo 22. ¿Va a regresar Jesús otra vez a esta tierra? Sí, alguna vez Jesús regresará a la tierra y juntará a todos los creyentes para vivir con Él para siempre. Nos dice Juan 14, de 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es una promesa que nosotros tenemos de Jesús, que también algún día, aunque hayamos muerto ya,
Algún día resucitaremos y estaremos en la presencia de Jesús con Él. Debemos recordar que esta vida que estamos viviendo es pasajera, que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Aunque Dios nos permite estar aquí, no es nuestra morada final. Algún día moriremos, nuestro cuerpo verá corrupción, pero nuestro espíritu permanecerá. Y algún día ese cuerpo que se desintegró volverá a la vida. Pero ya no con esta carne que perece, con esta carne que no obedece a Dios, sino seremos resucitados con un cuerpo incorruptible. Seremos semejantes a Jesús. También nos dice Hechos 1 del 10 y 11, versículo 10 y 11 nos dice: y estando ellos los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Otros versículos, pasajes bíblicos que hablan acerca de esto: en Mateo capítulo 16, versículo 27, Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 33, Mateo capítulo 26, versículo 64, Lucas capítulo 21, versículo 27, Hechos 1, del 10 al 11, Filipenses 3, versículo 20 al 21, Hebreos 9, versículo 27 al 28, y Primera de Pedro 5, versículo 4. Aquí concluimos, hermanos, la enseñanza acerca de Jesús. Vimos la parte básica que la Biblia nos habla acerca de Jesús, de la obra que Él realizó, de la obra por la cual Él vino al mundo. También vimos que Él fue víctima de las autoridades judías y fue acusado injustamente y recibió una sentencia de muerte al ser crucificado. Pero también vimos que Jesucristo no se quedó en la tumba, Él resucitó y Él vive y vive por siempre. Lo creamos o no lo creamos, esto es una realidad escrita en la palabra de Dios y que nos conviene creerla, porque hay muchas promesas que Jesús dijo y que nosotros debemos apropiarnos de ellas. La siguiente enseñanza hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Esa es una parte de nuestra vida cristiana. ¿Cómo es que la salvación se lleva a cabo? Entonces, los espero dentro de 15 días, esperando que quizá ya podamos reunirnos en la iglesia, y si no, nos seguiremos escuchando a través de esta forma, de estos audios, para que nuestra vida pueda ser fortalecida, podamos tener una firmeza en la palabra de Dios. Y les agradezco su tiempo. Revisen los textos, chéquenlos, y que el Espíritu Santo haga la obra redentora en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco este tiempo, te agradezco tu presencia. Padre, permite que toda enfermedad sea quitada de tu pueblo, que toda dolencia sea llevada, Padre, porque para esto veniste tú a esta tierra, Señor, para que tus hijos tengamos en qué creer y en qué confiar. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido curados. Por tal motivo, Señor, toda enfermedad presente en la vida de tu pueblo sea quitada, Señor. Reprende al devorador, Padre, reprende toda maldad, toda enfermedad, Señor, que ataca a los cuerpos. Trae sanidad a las vidas, Señor.
y trae fe, Padre, y confianza de que tú tienes control de todo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.